¿Cuántos le dieron ganas de irse de vacaciones con ese video? Ah. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que usted esté aquí. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas. Terminamos el libro de Efesios la semana pasada y hoy estamos comenzando una nueva serie titulada Un verano en los Salmos, porque estamos entrando en verano y en los próximos meses no vamos a ir a través de todo el libro porque son 150 capítulos y algunos de ellos, como el Salmo 119, se llevaría todo un año, solamente ese. Pero hemos escogido algunos salmos para entonces estar ahí estudiando algunos de ellos. Antes de entrar a la palabra, quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes. Los días miércoles ya hemos terminado nuestras sesiones para tomar un descanso en verano, pero durante el mes de junio su servidor va a estar dando una clase especial. Va a ser 4 semanas nada más, no hay cuidado de niños, así es que en verdad es solamente aquellos que dicen yo quiero ser parte de esa clase. Y vamos a estudiar por 4 semanas lo que es el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y cómo se ve esto dentro de la iglesia, porque ha habido algunas preguntas entre algunos de ustedes de qué es entonces cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida del cristiano y los dones del Espíritu Santo. Entonces quiero contestar algunas de esas preguntas a través de un estudio de 4 semanas, comenzando el 8 de junio. Así es que si usted quiere ser parte de eso, va a estar emocionante. Bien, le voy a invitar que abra su celular, que no abra su Biblia todavía. Dice, ¿qué es esto? Se volvió el pastor loquito. Abra su celular y abra su aplicación de cuando usted va al website, al internet o a Google y ponga ahí en su celular las palabras ¿cómo puedo ser? ¿Cómo puedo ser? Y cuando usted ponga ¿cómo puedo ser? Cuénteme cuál es la primera frase que sale arriba. ¿Cómo puedo ser? Feliz. ¿Alguien más? ¿Cómo puedo ser? Feliz, ¿cierto? La mayoría en todos los celulares va a decir, ¿cómo puedo ser feliz? Quizás por ahí haya alguna excepción, pero el 99.9%, cuando usted pone, ¿cómo puedo ser? Lo primero que va a salir en su celular o en su computador va a ser, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es el número 1 allá arriba? ¿Usted sabe por qué es el número 1? Porque es la cosa número 1 que las personas buscan o están buscando en el internet. A través del mundo latinoamericano de habla hispana, lo que más buscan es ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? Es la pregunta que las personas están haciendo hoy en día. Y espero que el Salmo 1 nos ayude a nosotros a contestar esa pregunta el día de hoy. Nuestro tema de hoy se llama dirección, no intención, determina tu destinación. Yo sé que quizás gramáticamente debería haber puesto tu destino, pero necesitaba rimar, ¿ok? Así es que ahora sí le voy a invitar que abra Salmo capítulo 1 y vamos a leerlo. Yo este domingo estoy leyendo de la versión nueva versión internacional y esta versión dice lo siguiente: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Oremos.
Amado Dios, yo te doy gracias en esta tarde, en esta mañana, por tu palabra. Señor, en medio de una sociedad que nos bombardea por todos lados acerca de cómo puedes ser feliz, cómo puedes ser exitoso, cómo llegar más arriba, cómo tener más cosas materiales, tu palabra es fiel y digna, Señor, porque tú escribes y nos dejas plasmado, oh Dios, aquellas cosas que nosotros realmente necesitamos. Padre, háblanos a través de tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, que cambie, Señor, que nos desafíe en nuestra manera de pensar, que nos desafíe en nuestra manera de actuar y que nos transforme conforme a tu propósito y tu plan. Señor, te ruego que uses mis palabras, Señor, que uses mis labios para tu gloria. Señor, que no sean palabras mías, Señor, que no sean simplemente ideas mías, sino, Dios, que sea tu palabra hablando a través de mí, comenzando, transformándome primeramente a mí, oh Dios, porque yo de igual manera te necesito. En Cristo Jesús ahora venimos delante de ti y, Señor, ofrecemos nuestra atención, nuestro enfoque como adoración a ti y respeto a tu palabra, para que ella entonces venga y nos hable. En Cristo Jesús oramos estas cosas. Amén y amén. El Salmo comienza con la frase, antes de seguir, quiero que le den la bienvenida a nuestro pastor de jóvenes, está con nosotros, Juan and Rashawn. Welcome to our Spanish service. I don't know how you're going to do, I mean, it has to be the Holy Spirit. Muy poquito. Holy Spirit is going to speak to your hearts as well. Thank you for being here. El Salmo comienza con la frase, dichoso el hombre o feliz el hombre. Todos queremos, y yo preguntar a todos los que están aquí sin mentir, estoy seguro que todos queremos, comenzando conmigo, yo quiero ser feliz. Creo que todos queremos ser feliz, ¿cierto? Pero la mayoría de personas está buscando la felicidad en los lugares equivocados, en las cosas equivocadas. Y por eso es que Dios tiene que hablarnos y dejar en su palabra ciertas cosas para que, como dicen por ahí, agarremos la onda, ¿ok? La palabra dicha o dichoso quiere decir lo siguiente, creo que lo tenemos ahí. Dice estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecho. Oiga bien eso, por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Y el salmista comienza diciendo, dichoso, dichoso, dichoso. Plenamente satisfecho porque está gozando de lo que desea y disfruta de algo bueno. Así comienza el Salmo. Entonces, la otra pregunta es, ¿eres tú realmente dichoso? ¿Eres tú realmente dichoso? ¿Estás plenamente satisfecho? ¿O eres de las personas que en constante están en un sube y baja emocionalmente? Si la vida no te cambiara o te cambiara para peor, comenzando desde hoy, comenzando desde este momento, si tu situación no mejorara, si tu estado civil no cambiara, si tu carrera no progresara, si tu cuerpo va de mal en peor o tú tuvieras una enfermedad, ¿podrías ser tú realmente una persona dichosa o feliz? ¿Podemos verdaderamente alcanzar la dicha y la felicidad? Y si te estás contestando a ti mismo y pues estás yendo a través de tus propias filosofías y diciendo, bueno, yo creo que sí. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo? ¿Cómo lo harías? Porque la Biblia sí nos enseña que la felicidad es posible. Pero aquí está el asunto, no es suficiente ni automática con simplemente llamarnos cristianos o venir a una iglesia. No por llamarnos cristianos, porque un día dijimos sí a Jesús y empezamos a venir a una iglesia, automáticamente creamos que entonces obtendremos la felicidad y que Dios nos dará todo lo que nosotros deseamos en la vida, porque realmente no trabaja así.
Porque lo que el Salmo 1 realmente está haciendo es que nos está dando un contraste, una división de direcciones. Nos está mostrando dos cosas diferentes. Y el Salmo 1 es una súplica por un caminar más profundo, más sólido y más productivo con Dios. La persona, mis amados, que tiene un caminar cercano con Dios, se le está llamando aquí en este salmo bienaventurado o dichoso o feliz tras feliz o una felicidad al máximo. Wow. Pero ¿cómo puede convertirse en un camino bendecido y lleno de la verdadera felicidad? Bueno, para aprovechar al máximo nuestro caminar con Dios, mis amados, necesitamos mirar cuidadosamente en qué dirección estamos yendo, como cristianos sobre todo, porque al final nuestra dirección, no nuestras intenciones, no nuestra intención, es la que va a determinar nuestro destino final. Por eso, mi punto número 1 de hoy es, determina la dirección de cómo está siendo influenciado. ¿Cómo está siendo influenciado? Hay dos posibles formas de ser influenciado, mis amados. Una, podemos ser influenciados por las cosas del mundo que están afuera, o podemos ser influenciados divinamente. Y necesitamos mirar a nuestro alrededor y hacernos la pregunta, ¿cómo estoy siendo influenciado? Estamos rodeados de todo tipo de influencia. ¿Qué estamos permitiendo que nos influya para moldearnos? Hablemos por un momento acerca de la influencia del mundo, la influencia de Satanás. Porque realmente muchas veces no tienes que enseñar al niño a ser malo, ¿cierto? Por naturaleza somos pecadores. Pero gracias a Dios, gracias a Cristo, Él nos ha rescatado, nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho hijos de Dios, ¿cierto? Pero sin embargo debemos de tener cuidado con las influencias del mundo, pues una cosa nos lleva a otra. Es como que si fuera un descenso fatal. Todo comienza con, dice el texto, conseguir el consejo de los malvados. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, porque todo comienza ahí. Comienza a conseguir el consejo de los malvados. Esto tiene que ver en cómo pensamos. En cómo pensamos. ¿Sí? Seguir habla de dirección. ¿Hacia dónde vamos? Dice, no sigas el consejo de los malvados. No vayas en esa dirección. Alguna persona sigue el ejemplo o consejos de lo que miran o escuchan en la televisión o afuera en el mundo. Algunas personas siguen aún consejos que miran en los programas como Oprah o Dr. Phil o la doctora Laura o yo no sé qué otros programas hay por ahí. Escuchan más el consejo de esas personas en la televisión que los consejos de la palabra de Dios. Es increíble. Cuando ponemos más atención, mis amados, a lo que la sociedad, la cultura, la filosofía de afuera, la ideología de afuera está enseñando, vamos hacia la dirección del consejo del mundo. Y abandonamos la sabiduría divina, por supuesto. Nuestra mente comienza a ser moldeada por todos estos pensamientos y comenzamos a creer que quizás estos pensamientos, que quizás estas cosas que he escuchado por ahí, quizás de los amigos, de lo que veo en la revista, empezamos a creer que quizás alguna de esas cosas quizás son ciertas. Quizás alguna de esas cosas no son tan malas como dicen por ahí. Quizás el pastor Carlos está equivocado y quizás según lo que veo aquí, lo que escucho, quizás al final no es tan malo. Y comienza nuestra mente entonces a procesar esta influencia. ¿Lo estás viendo? Y empezamos a creer que quizás alguna de estas cosas son verdad, quizás tienen alguna verdad y sentido. Empiezas a pensar que quizás pues moralmente no son tan malas o no estás haciéndole daño a alguien más y comenzamos a hacer
estar bajo esas influencias y seguimos el consejo de los malvados. Y cuando ese pensamiento entonces llega, pasa lo segundo, que dice que entonces nos detenemos, no, más atrás, nos detenemos en la senda de los pecadores. Esto tiene que ver con tu comportamiento o tus acciones. Comenzó con el pensamiento y ahora sigue con las acciones o el comportamiento. Después de seguir el consejo de los malvados, mis amados, una vez que nuestra mente ha sido influenciada por los pensamientos del mundo, llegamos entonces a la conclusión de que no es tan malo hacerlo y comenzamos a actuar tal como actúan ellos. ¿Lo ve? No nos oponemos, dejamos de oponernos al punto de vista de las personas y empezamos a aceptar lo que dicen. Nuestra postura empieza a flaquear y comenzamos a deducir que finalmente quizás no es tan malo. Y comenzamos entonces a aceptarlo y comenzamos a actuar y hacer lo que ellos hacen. Quizás nos parece bien su posición, pero solamente hay una posición que vale la pena seguir y es la posición de Dios. Solamente hay un punto de vista que vale la pena seguir, que es el punto de vista de Dios, mis amados. Todo lo demás debe irse a la basura. Porque cuando empezamos a actuar así, entonces nos lleva a una tercera cosa, que es empezamos a cultivar la amistad de los blasfemos. En algunas versiones dice que en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto de sentarse, mis amados, es un lugar de descanso. ¿Cierto que usted está sentado y se siente bien, está descansando ahí? Es un lugar confortable. En la cultura judía, mis hermanos, para entender esto, el por qué el salmista escribe esto, en la cultura judía donde se sentaban mostraba en qué lugar pertenecías. Si te sentabas con los jóvenes se sentaban con los jóvenes, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, los ricos con los ricos, etcétera, etcétera. Y entonces daba a entender que si tú estabas sentado con ese grupo, tu identidad o quien tú eras o lo que te daba pertenencia estaba con ese grupo de personas. ¿Lo ves? Por eso el salmista dice en algunas versiones, en silla de escarnecedores. Porque el que se sienta ahí, estás entonces identificándote como parte de ese grupo. Y esto es lo que pasa. Una vez que tus pensamientos han sido bombardeados y las ideologías y filosofías del mundo han influenciado en ti, empiezas a ver como que las cosas no son quizás tan malas y comenzamos a actuar y a accionar y a comportarnos de esa manera. Y llega un momento en que ya nos comportamos tanto de esa manera que entonces se nos hace tan confortable sentarnos donde esas personas también se sientan y nos comenzamos a identificar con ellos. ¿Lo ves? Por ejemplo, por eso no me gusta que se sienten muy al frente, pero ni modo, les tocó, hermanos William y Gloria. Digamos que William y Gloria son los escarnecedores, ¿ok? Ustedes no son escarnecedores. Pero digamos, y ellos empiezan a hablarme y a decirme, y entonces ellos empiezan a influenciar ciertas cosas en mi mente. De repente llega el momento en que ellos hacen cosas que yo pensaba antes que eran malas, pero de repente tanta es la influencia que yo comienzo entonces, ese pensamiento me atrae hacia ellos y entonces me paro con ellos y empiezo a actuar como ellos. Y llega el momento en que tanto es que empiezo a fomentar una amistad con ellas que entonces se me hace tan normal sentarme y hacer amistad con ellos. ¿Lo ve cómo comenzó todo? Poco a poco. Y el cristiano es de la misma manera. Si no estamos, y esto es sutil, mis hermanos, esto es sutil. Cuando menos lo espera, está sentado en silla de escarnecedores. Hemos aterrizado a una posición en que nos hemos sentido o nos sentimos ahora cómodos.
El primer paso fue el seguir el consejo, después detenernos en la senda para hacer lo que ellos hacen y finalmente lo adoptamos como algo nuestro. Y ahora estamos sentados ocupando lugares con ellos dentro de la sociedad. Cultivamos la amistad de aquellos que blasfeman las cosas de Dios y de repente empezamos a notar que las cosas que el pastor Carlos o lo que enseñan allí en Crossroads o en esas iglesias nos parece cursi, aburrido, exagerado, fuera de moda, irrelevante, porque todo eso ya no va con lo que ahora yo pienso y de la manera en que yo ahora actúo. ¿Lo está viendo? Papás, tus hijos están siendo influenciados. Y cuando tu hijo te diga, yo no quiero ir a esa iglesia porque se me hace aburrida, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que está influenciando a mis hijos? Necesitamos mirar a nuestro alrededor y hacer esta pregunta, ¿cómo estamos siendo influenciados? Porque Hollywood y la media allá afuera, mis hermanos, están fuerte influenciando a la sociedad y están creando toda una sociedad de blasfemos y escarnecedores. Son aquellos que no quieren nada con Dios, los que se burlan de Dios. Quizás algunos están diciendo aquí, bueno, sí, pero yo no tengo esa influencia. Cuidado, cuidado. Tu mente, tu comportamiento y tu identidad están siendo moldeados constantemente, mis amados, en los lugares donde siempre estás, en las cosas que estás mirando, leyendo, escuchando. Las personas con las que estás alrededor en todo tiempo. ¿Cómo estás siendo influenciado o por qué cosas estás siendo influenciado, mis amados? Otra cosa de la que habla el texto aquí en el versículo 2, dice que la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Este es otro tipo de influencia. Esta es la influencia divina. Ya vimos la influencia del mundo, ahora la influencia divina. Hay dos cosas ahí, deleitarse y meditar, ¿cierto? Dos cosas. Vamos a ver deleitarse. Para deleitarse tengo otro versículo, 1 de Pedro 2, dice de la siguiente manera, deseen con ansias, desesperadamente, ese ansias quiere decir desesperadamente, la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Dice, con ansia, desesperadamente tienen que desear la leche pura de la palabra de Dios. Cuando me enamoré de Anielka, para mí no era un deber, ¿okay? No era un deber llamarle por teléfono, no era un deber comprarle unas rosas, no era un deber ir a su casa a verla, no era un deber. Al contrario, pasábamos horas y horas en el teléfono. Si usted sabe el jueguito a las 2 de la madrugada. Ay, cuelga tú, no, cuelga tú. También lo hicimos Anielka y yo, ¿no? También lo hicimos Anielka y yo. Y ahí estábamos, ¿no? Y ella me regalaba tarjetas con suscritas y yo también. Y nos la pasábamos ahí. Yo no me aguantaba las ganas para salir del trabajo. Yo ni carro tenía, mis amados. Y a veces le pedía prestado un carro a un amigo para ir a ver a Anielka. Era una cosa desesperante. Porque mi deleite, mi delicia, era y es todavía Anielka. Porque ella es mi delicia, porque ella es lo que más deseo como hombre. Entonces yo no necesito, no tengo tiempo, no tengo ojos y no tengo mente para ninguna otra mujer. De igual manera, cuando nuestro deleite es Dios, cuando nuestro deleite es la palabra del Señor, mis amados, no tenemos tiempo, no tenemos ojos, no tenemos nada, el por qué andar buscando las cosas de Jehová, porque nuestro deleite, estamos desesperados por estar con Jesús. Eso es lo que es el deleite del que habla el salmista. Esa es la idea, mis amados. Y cuando nos deleitamos en Jesús, en su palabra, entonces esto nos libera de la infidelidad a Dios y nos libera de las seducciones del mundo. ¿Lo ve? Porque solamente vamos a poder escapar de las seducciones del mundo
cuando estemos deleitándonos en Dios y en su palabra. Algunos cristianos lamentablemente no han experimentado esto de lo que estoy hablando. Dios y su palabra muchas veces se ha vuelto, mis amados, una religión nada más, algo que pones en una lista que hacer para no sentirte culpable o para sentirte bien. Es más, me atrevo a decir que muchas personas que van a iglesia los domingos no lo hacen porque se deleitan estar ahí, lo hacen porque es parte de lo que tienen que hacer el domingo por la mañana. Y eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. Dios desea que cada uno de nosotros que estamos aquí, es porque estamos aquí porque nos deleita, nos llena. Estábamos desesperados esta mañana para que fueran las 9 de la mañana para estar en el grupo de vida o las 10:45 para estar en el servicio. Estamos desesperados cada vez que la iglesia abre sus puertas para estar ahí, porque queremos más del Señor, queremos tener comunión con nuestros hermanos. Nos deleita estas cosas. Pero lamentablemente para muchos no es así. Regresemos, mis amados. Les invito que vayamos a la palabra del Señor. Permitamos que la palabra de Dios nos hable, nos guíe, nos moldee nuestro corazón, nuestra mente. Ora al Señor y pídele que te dé hambre por Él, hambre por su palabra. Así como Pedro decía, que deseemos esa leche pura, que estemos desesperados y que deseemos ser influenciados por Dios y no por las cosas de este mundo. Y entonces vas a comenzar a desear y a deleitarte en leer, estudiar, conocer al Señor a través de su palabra. Otra cosa que dice ahí era meditar en la palabra. Dice día y noche medita en ella. La palabra original para meditar significa literalmente repetir a ti mismo o masticar una y otra vez. No es suficiente con leer pasajes de la Biblia, sino que debemos permitir que nuestro pensamiento que la palabra del Señor empiece a moldear nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente. Es más que leer casualmente pasajes de la Biblia, mis amados. Hay verdades en su palabra que hay que interiorizar. Hay versículos que debemos memorizar o por lo menos saber dónde están para realmente usarlos de la manera adecuada y en su contexto. He oído por ahí, no soy un experto, pero tenemos aquí al doctor William Sánchez, que es veterinario, y que me ayude él si digo algo que está errado aquí. Pero he escuchado por ahí que podemos comparar esto, o más bien los judíos lo comparaban cuando una vaca rumía. Cuando una vaca despierta y come un poco de zacate, se traga ese zacate y empieza a extraer ciertos nutrientes. No es como nosotros, nuestro estómago, que entonces nosotros comemos, hace el proceso y después lo deshace ya todo lo demás rápido, ¿sí? La vaca no. La vaca entonces, una vez que ya procesó la primera vez, se levanta y no es que va a agarrar más comida, pues es posible que lo haga, pero lo que tenía ahí lo vuelve a sacar para empezar a extraer más nutrientes una y otra vez. Creo que son 4 a 6 veces que la vaca hace esto, y cuando finalmente ese zacate que se comió en la mañana ya no hay más nutrientes, cuando lo ha procesado varias veces, cuando lo ha pasado por su estómago, ¿o cuántos estómagos tienen las vacas? 4. Después de haberlo pasado por las 4 estómagos y sacar los nutrientes, finalmente entonces ya lo expulsa, ¿sí? Pero, wow, si pudiéramos tener una aplicación como estas para nosotros los cristianos, yo les diría, hermanos, sean como las vacas. ¿Ya? Que seamos así con la palabra del Señor. Que es cuando la comamos, no solamente inmediatamente la leímos y se acabó, sino que regresemos a ella una y otra vez para extraer lo mejor de la palabra del Señor para nosotros. Deja que tu mente, mis amados, tu comportamiento y tu identidad
sean moldeados por la palabra de Dios. No es suficiente con llamarte cristiano o venir a una iglesia como estas. Tienes que tener raíces profundas en la palabra de Dios para que tu manera de pensar, tu manera de actuar y tu identidad estén todos moldeados por la palabra de Dios. Tu alma debe ser, mis amados, debe tener raíces en la palabra de Dios, raíces profundas que sin importar las estaciones de la vida por la que pases, ya sean inviernos de soledad, ya sean sequías de depresión o ya sean tormentas de tentación, tu alma permanece firme. Entonces, si quieres llegar a ser completamente dichoso, si quieres realmente llegar a ser feliz, determina hoy mismo la dirección de cómo estás siendo influenciado. Punto número 2. Determina la dirección de aquello en lo que te estás convirtiendo. Determina la dirección de aquello en lo que te estás convirtiendo. El pasaje dice después en Salmo, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Pero otra vez viene el contraste. En cambio, los malvados son como paja arrastrado con el viento. Ve, en los primeros versículos hay un contraste, ¿cierto? De aquellos que van por los pensamientos y las influencias del mundo, por aquellos que son influenciados por la palabra de Dios. Aquí volvemos a ver un contraste. Aquellos que en verdad buscan de las cosas de Dios vienen a ser como un árbol plantado, pero aquellos que no vienen a ser como paja que se lleva, que arrastra el viento. Vamos a ver estas dos cosas. Veamos la primera. Porque la manera en que somos influenciados, mis amados, va a reflejarse en aquello que lleguemos a ser. Va a reflejar nuestro carácter, ¿sí? Mira dentro de tu corazón, mira dentro de ti, mira profundamente en tu vida y pregúntate, ¿en qué tipo de persona me estoy convirtiendo? ¿En qué tipo de persona te estás convirtiendo? Las personas que se deleitan en la palabra de Dios llegan a ser como un árbol, dice el salmista, plantado a la orilla de un río. Ha encontrado una fuente que es verdadera y donde se encuentra la verdadera felicidad. Está refrescado, nutrido y se refleja a través de su vida de tres maneras. Una es, dice que cuando llega su tiempo, da fruto. Da fruto. Ahora, ¿cómo es una persona fructífera? Leía un artículo de parte del pastor John Piper, aquellos que conocen quién es el pastor John Piper, y él dice de esta manera, estar cerca de ellos es refrescante, estar cerca de ellos, de ese tipo de personas, es refrescante y nutritivo, te sientes saciado, fortalecido, te vas con un gusto por las cosas espirituales. Sus palabras son sanadoras, convincentes, alentadoras, profundas e iluminadoras. ¡Wow! Yo quiero estar alrededor de ese tipo de personas. El fruto no es para ti mismo. El fruto del árbol es para que otros lo disfruten, ¿cierto? Entonces Dios desea que a medida que nosotros seamos influenciados y nuestro carácter sea moldeado por la palabra de Dios, entonces se va a ver fruto, debe de haber fruto. Lo natural es que debe de haber fruto. Y cuando hay fruto, las personas alrededor de ti lo disfrutan. Ven esa bondad de ti, ven ese, wow, siempre sonriente, siempre una palabra que anima, siempre está ahí para ayudarte, extenderte la mano. Pero ¿qué tal de las personas que cuando llegas, cuando va entrando y todo el mundo dice, uy, ahí viene ese, mejor vámonos? ¿Cierto? O empiezan a hablar contigo y en tono negativo. En vez cuando llegas a la casa, en vez que los hijos corran, papi, ya llegó papi. Llegas a la casa y dices, uy, ya llegó papi, y se van para los cuartos. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona te estás convirtiendo? ¿Qué clase de fruto tu esposa, tu esposo, tus hijos están comiendo? Tus compañeros de trabajo, las personas aquí de la iglesia. ¿Qué tipo de fruto estás produciendo?
Porque aquel árbol, aquella persona que es influenciada por la palabra del Señor, dice que es como un árbol plantado en las aguas del río de la palabra del Señor, y entonces esa persona da un fruto. ¿Sí? No solamente eso, dice que sus hojas jamás se marchitan. ¡Wow! ¡Qué chévere! Es duradero. Sus hojas jamás se marchitan. Los vientos cálidos soplan, la lluvia cae o no, quizás no cae, pero esas personas están plantadas junto a los ríos de agua. Está plantado en la palabra del Señor. Y entonces las estaciones diferentes vendrán, y mientras otras personas se marchitan y las hojas de muchos caen, esta persona permanece fuerte, vibrante en su fe. No importa lo que venga en la vida. Tú vas y dices, ¿cómo está, hermano? Pues aquí batallando con esta enfermedad, quizás inclusive es una enfermedad mortal, pero ¿sabes qué? Le estoy dando gloria a Dios porque Él está cumpliendo su propósito. Y tú dices, ¿cómo? Yo venía a orar por esta persona, pero híjole, qué bárbaro, qué fe, porque su hoja no cae a pesar de las circunstancias de la vida, porque está plantada en los ríos del agua viva. Qué interesante, ¿no? Y después dice, todo cuanto hace, prospera. Escuche bien esto, paréntesis, ¿ok? Para que no salga de aquí y me saque fuera de contexto. Estas son de las únicas veces que el pastor Carlos va a decir que Dios quiere prosperarle, ¿ok? Es que ahora sí, borren eso por favor. Estas son de las únicas veces que el pastor Carlos va a decir que Dios quiere prosperarte. Porque literalmente, mire, yo le busqué, dije, no, Señor, ¿qué es lo que quieres decir ahí? No puede ser que quieres prosperar. Pero en realidad eso es lo que es. Dios quiere prosperarte. Pero, amén. Pero, escuche bien. Pero, la manera en que Dios quiere prosperarte no es un cheque en blanco, mis amados. No es que tú dices, oh, Dios quiere prosperarme, ok, pues que me dé el carro nuevo, la casa más grande y etcétera, más dinero. No, esa no es la manera que el Salmo está diciendo. Si Dios quiere prosperarte, si Dios quiere bendecir tu trabajo, si Dios quiere bendecir tu vida, tu familia, si Dios quiere prosperarte, literalmente eso es lo que quiere decir. Pero no es un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque aquellos que buscan al Señor, escuche bien, y los que se deleitan en Él, se van siempre a deleitar en la perfecta voluntad de Él. Y cuando te deleitas en su perfecta voluntad, entonces Él te prospera conforme a su voluntad y conforme a su propósito y llamado. Y no es conforme a tus deseos solamente. ¿Lo ves? Dígame a eso, mis amados. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. En verdad Dios nos quiere prosperar, pero conforme a su plan y propósito. El salmista interesantemente dice de que cuando llega su tiempo, o da fruto a su tiempo, dice algunas versiones, porque asume que en la vida pasa por estaciones. La vida pasa por estaciones, mis amados. No siempre vas a estar en primavera. No siempre vas a estar en verano en la playa. No. Va a venir el invierno. Bueno, pareciera un infierno, ¿no? Va a venir el invierno, mis amados. ¿Verdad? No podemos eliminar aquellas estaciones de sequía o de invierno que muchas veces no nos gustan. Van a venir, mis amados, en la vida. Ninguna cantidad de dinero, poder, estatus, planificación va a poder evitar el duelo, la enfermedad grave, la traición de una relación, el desastre financiero o otra serie de problemas que pueden venir a la vida. Porque la vida en la que vivimos en estos momentos es frágil y está sujeta a muchas cosas y a fuerzas que en verdad muchas veces no tenemos control nosotros. Nunca, mis amados, lograremos eliminar el dolor y el sufrimiento. Y si toda nuestra estrategia para ser feliz está basada en que quieres solamente vivir en la primavera,
cuando esa estación de tu vida termine, ¿qué va a pasar? Tu felicidad se va a desvanecer. ¿Lo ves? Y eso no es lo que el salmista nos está tratando de enseñar el día de hoy. La única manera de poder ser dichosos, bienaventurados, es vivir nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Conocer su voluntad a través de su palabra, tener raíces fuertes, profundas, crecer como un árbol fuerte, frondoso, junto a aguas de la palabra del Señor. Y cuando los vientos de la vida vengan, porque van a venir, las tormentas vengan, porque van a venir, seguiremos de pie firmes. Nuestra hoja no caerá, daremos fruto en su tiempo para que otros lo disfruten y todo lo que hagamos prosperará. Así es como es. Así es como trabaja en las finanzas de Dios. Y después viene el contraste. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Miremos dentro de nosotros, mis amados, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Eres realmente un árbol plantado junto a corrientes de aguas? ¿O eres como la paja que se lleva el viento? Porque te puedes engañar a ti mismo, puedes engañar a los demás, pero llegará el momento en tu vida, mis amados, que todo va a ser revelado. Llegará la situación en tu vida que tu carácter va a ser revelado. Llegará la situación, el problema, la tormenta que tu carácter, tu vida va a ser revelada. Y el Salmo 1 contrasta a los justos y a los malvados que caminan con Dios. Unos son como árboles frondosos plantados a la orilla del río. Pero los otros, los malvados, es lo contrario, son como la paja. Ahora, ¿qué se refiere a la paja? El trigo tiene una capita, ¿ok? En algunas versiones dice el tamo. El trigo tiene una capita, ¿ok? Y para sacar el trigo o la semilla del trigo de esa capita, lo que se hacía antes en estos tiempos era que ponían el trigo en una canasta y entonces tiraban el trigo hacia arriba, así, con la canasta. Cuando lo tiraban, la capita era tan frágil y tan liviana y tan delgada que el mismo viento limpiaba los granos de trigo, pero el grano de trigo volvía a caer en el canasto. ¿Lo ve? Cuando el salmista habla de esto en el versículo 4, es esa la figura de tirar el trigo hacia arriba, el viento viene y se lleva la paja y la semilla vuelve a caer al canasto. Esa es la metáfora que nos muestra que la felicidad de aquellos que no tienen a Dios, la felicidad de aquellos que es vana y temporal, de aquellas personas que prefieren vivir su vida conforme a sus deseos o como al mundo, realmente su felicidad y su vida serán arrastradas por los vientos de la vida, mis amados. Su felicidad es circunstancial, pues cuando vienen los vientos de la vida, la felicidad se va. ¿Lo ve? Así que si quieres llegar a ser completamente dichoso, determina hoy mismo la dirección en lo que te estás convirtiendo o te quieres convertir. Y como punto final, determina la dirección de cómo serás juzgado. Determina la dirección de cómo serás juzgado. Nuevamente, un contraste. Veamos los versículos. Dice Salmo, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos la lleva a la perdición. Hay un destino en el que todos seremos parte, mis amados. Y ese destino es que todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Unos para vida y otros para condenación. Y también nuestras obras van a ser juzgadas. Y dice que van a ser juzgadas por fuego. El juicio será diferente para aquellos que siguieron a Jesús, a aquellos que vivieron bajo su señorío, bajo su voluntad. Y para aquellos que vivieron su vida conforme a sus deseos y los deseos del mundo. El texto dice que no podrán sostenerse en el juicio. En otras palabras, no van a tener excusa,
no van a tener razones, no van a poder o no tener explicaciones válidas del por qué no vivieron la vida conforme a la voluntad de Dios. No van a poder ni poder mirar a los ojos de Dios y decirles esto, porque no van a poder basarse en su propia justicia ni en sus obras. ¿Lo ve? Eso es lo que va a pasar con este tipo de personas. Habrá una asamblea de todos aquellos que Jesús ha justificado, los ha redimido por su sangre, los que han vivido y seguido y obedecido a Jesús en su vida. Habrá una asamblea de esos, pero no podrán estar en esa asamblea ninguna persona que vivió su vida de acuerdo a la voluntad y a sus deseos propios y no fue obediente a los mandatos de Dios. Esta situación no va a ser porque conoces a alguien. Esta situación no va a ser porque mi papá y mi mamá son cristianos. Esta situación no es porque yo crecí en un hogar cristiano. Esta situación no es porque soy el pastor ni porque eres líder de la iglesia. No va a funcionar así. Delante de Dios todo eso se cae. No va a funcionar así. Seremos juzgados de acuerdo a cómo vivimos nuestra vida delante de Dios. Se acabó. Nuestras obras van a ser expuestas al fuego para ver si fueron buenas obras o no. ¿Cómo serás juzgado? La pregunta para ti hoy es: ¿cómo serás juzgado? Jesús conoce, dice el versículo, que el Señor cuida el camino de los justos. Él conoce el camino de los justos. Él conoce a los suyos. Él conoce sus caminos, que es el camino de la cruz, que es el camino del arrepentimiento, el camino de poner nuestra fe y vivir nuestra vida para Cristo. Es la única forma. El camino de los malvados es sus propios deseos, la forma de hacer lo que a ellos les plazca, el camino del mundo, el camino de la justicia propia, el camino de las obras, el camino de la religión hecha por hombres. Es por eso que estas cosas los van a llevar a la perdición. Mis amados, el salmista nos presenta en el Salmo 1 dos formas de vivir. El hombre que conoce a Dios vive bajo o plantado en la fuente abundante, incesante, donde realmente puede encontrar la felicidad. Y esa felicidad perdura a lo largo de todas las estaciones de la vida, y cuando muere es recibido en gloria, porque Jesús le conoce. Los malvados viven en una sensación de futilidad cada vez más sofocante, no tienen recursos, en medio del dolor no pueden encontrar un significado profundo en la vida o en su sufrimiento, y cuando mueren van al juicio eterno. Mis amados, el venir a la iglesia, ser parte de un grupo como estos y escuchar mensajes como el que están escuchando hoy son simplemente intenciones. Escuche bien esto. El venir a la iglesia, el ser parte de un grupo como estos, e inclusive el escuchar mensajes como este, son simplemente intenciones. Pero la dirección que deseas tomar en tu vida es la que realmente va a determinar tu destino. Son las influencias, los lugares, las personas con las que te juntas son las que van a moldear tu mente y tu carácter. Si quieres saber cómo vas a ser o la persona que vas a ser o te estás convirtiendo, mira a las personas con las que te estás juntando. Si tú quieres saber quiénes van a ser tus hijos mañana, mira con los hijos que les estás permitiendo andar, las cosas que les permites ver, la música que les permites escuchar, porque en eso tus hijos se van a convertir. Porque mis hermanos, no se trata de buenas intenciones, es lo que decidas tú hacer. La iglesia no debe ser un evento al que asistes ocasionalmente, mis amados, un fin de semana, sino más bien debe ser tu comunidad. Tus mejores y más profundas relaciones deberían de estar aquí en este lugar. Determina hoy, mi amado, el ser parte de esta iglesia domingo a domingo, ser parte de un grupo de vida donde vas a crecer con otras personas.
Determina que tus hijos, tus jóvenes sean parte del grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Determina que los niños sean parte del ministerio de niños que tenemos aquí en la iglesia, para que sus mentes empiecen a ser transformadas, moldeadas bajo la fuente de vida que es la palabra de Dios. Recuerda, para aprovechar al máximo tu caminar con Dios y encontrar la verdadera dicha y felicidad, determina la dirección, como estás siendo influenciado, determina la dirección de aquello en lo que te estás convirtiendo y determina la dirección de cómo serás juzgado. Un autor, Charles Reed, escribió lo siguiente: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El destino no está determinado por las casualidades, mis amados, sino por las elecciones y decisiones que tú tomas hoy. Ponte de pie y vamos a terminar. Amado Dios, en esta hora venimos delante de ti, te doy gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Señor, después de haber escuchado, Dios, que nosotros realmente tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a vivir nuestras vidas. No se trata, no es algo automático, no es algo, Señor Dios, que pasa por venir un domingo a la iglesia. Es algo que pasa, una determinación de decisiones que tenemos que tomar día a día, momento a momento en nuestra vida. Tú nos invitas, tú deseas darnos conocer la verdadera felicidad, el ser plantados junto a las aguas de vida que tú nos das, el vivir una vida conforme a tu propósito, el vivir una vida conforme a tu voluntad. Solo así realmente llegaremos a ser personas, árboles que son plantados por ti. Oh Dios, que da fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. O tenemos la opción de vivir vidas conforme a nuestros deseos, conforme a las cosas que aprendemos en el mundo. Oh Dios, pero eso simplemente nos va a llevar a la perdición. Ayúdanos a determinar cómo vamos a ser influenciados en nuestras vidas. Ayúdanos a determinar hoy, Señor, cómo van nuestros hijos, nuestras familias a ser influenciadas. Ayúdanos a determinar hoy en qué nos queremos convertir el día de mañana o en qué nos estamos convirtiendo. Y ayúdanos a determinar cómo vamos a ser juzgados en el día del juicio. Ojalá, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar la elección correcta, la decisión correcta. Porque solamente aquellos que tienen una relación con Cristo Jesús, aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan de un Salvador, aquellos que reconocen y creen que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por sus pecados y fue resucitado al tercer día de entre los muertos para darnos una esperanza. Aquellos que se rinden completamente al señorío de Cristo son aquellos que Jesús conoce, que conoce el camino de ellos. Ayúdanos que si hay personas aquí, oh Dios, que no están caminando en ese camino que tú les ofreces, que es el único camino. Tu palabra nos enseña que no hay otro camino al Padre, solamente es a través de Jesús. Te pido, Señor, que esas personas puedan tener hoy, tomar la determinación de que empezar a caminar contigo, de arrepentirse de sus pecados y entregar sus vidas a ti para que tú seas el Señor y Salvador de sus vidas. Y Señor, aquellos que seguimos batallando con influencias de unos, que determinemos hoy qué tipo de camino queremos seguir, porque el salmista fue claro al principio del salmo que si empezamos a jugar con los pensamientos, eso nos llevará a la acción, a nuestro comportamiento,
Y cuando estemos comportándonos y haciéndonos de esta manera, entonces nos sentiremos tan cómodos que empezaremos a ser parte de ellos. Ayúdanos, Señor. Protégenos, guíanos. Que al salir de este lugar, tu Espíritu Santo nos recuerde estas cosas. Y que cada momento de nuestra vida, en el lugar donde estemos, alrededor de las personas con las que estemos, que no permitamos ser influenciados, mas solamente podamos ser influenciados por tu palabra. Recuérdanos estas cosas, Señor. Y te pido que tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos. Que ellos lleguen a ser como árboles frondosos plantados junto a ríos, que dan fruto, que su hoja no cae y que todo lo que hacen prospera. Sea tu bendición con ellos y que tú seas proveyendo para sus necesidades y que tú seas protegiéndoles a ellos y a sus familias. En Cristo Jesús yo hoy te doy gracias. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos.